Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Fuentes de Manos. Soy alumno de del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia Control Estadístico de la Calidad, impartida por el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Ah, en este Ahora les voy a hablar de gráficas de control por variable, que es actividad uno de la unidad 2, ¿ok? Aquí les doy una instrucción de gráficas de control. Las gráficas de control son herramientas visuales utilizadas en el control estadístico de procesos, CEP, para monitorear la variabilidad de un proceso y asegurarse de que se mantiene dentro de los límites establecidos. Estas gráficas permiten detectar problemas o comportamientos anómalos antes de que se conviertan en problemas serios, ayudando a garantizar la calidad del producto y la eficiencia del proceso. Características de las gráficas de control. El eje horizontal, que es el eje X, muestra el tiempo o el número de muestras o unidades. El eje vertical, que es la Y, representa la medición de las características que se está controlando, como el tamaño, el peso, la temperatura, entre otros. Línea central, que es LC, es la media o el valor esperado del proceso bajo condiciones normales. Los límites de control. Los límites de control superior es LCS, que es el valor máximo permitido. El límite de control inferior, que es LCI, el valor mínimo permitido. Estos límites se calculan generalmente a partir de la variabilidad natural del proceso. También tenemos aquí tipos de gráfica de control. Gráficas para variables se utilizan cuando se mide una característica continua del proceso. Algunos ejemplos incluyen gráfica X barra y R muestran la medida de una muestra, X barra, y el rango de cada muestra. Se usa para controlar la variabilidad y la media de un proceso. Gráfica X barra y S, similar a lo anterior, pero en lugar de rango R, utilizan la desviación estándar S para evaluar la dispersión del proceso. Gráficas por atributos. Se utilizan cuando se mide una característica discreta, como la cantidad de defectos o producto defectuoso. Algunos ejemplos incluyen gráfica P. Controla la porción de unidades defectuosas en una muestra. Gráfica NP. Controla el número de unidades defectuosas en una muestra. Gráfica C. Mide el número de defectos por unidad cuando el tamaño de la muestra es constante. Gráfica U. Similar a la C, pero en este caso el tamaño de la muestra puede variar. ¿Cómo se interpretan las gráficas de control? Bueno, el proceso bajo control, cuando los puntos de la gráfica pertenecen dentro de los límites de control, sin mostrar patrones sistemáticos, el proceso se considera bajo control. Esto indica que el proceso está funcionando de acuerdo con las condiciones normales y las variaciones son naturales. Proceso fuera de control. Si los puntos caen fuera de los límites de control o muestran patrones anómalos, como tendencias o ciclos. Esto indica que el proceso podría estar siendo afectado por causas especiales o inusuales que deben investigarse y corregirse. Causas de variabilidad. La variabilidad común es la variabilidad natural del proceso, causada por factores inherentes al sistema de producción. Cuando un proceso está bajo control, la variabilidad común es la única que se observa. La variabilidad especial ahí es la variabilidad que proviene de factores externos o inusuales, como una máquina que se desajusta, un error en los materiales o una intervención humana. La presencia de variabilidad especial indica que el proceso está fuera de control y requiere una corrección. Eso es muy importante para no sufrir problemas en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las gráficas de control? Pues permiten detectar problemas antes de que se conviertan en efectos masivos. Mejoran la calidad y la consistencia del producto.
Ayudan a tomar decisiones informadas sobre ajustes en el proceso. Reducen desperdicios y costos al controlar la variabilidad de manera proactiva. Ahora pasamos a otro, que es los tipos de datos para gráficas de control. En el contexto de las gráficas de control, los datos que se utilizan para monitorear y analizar un proceso se pueden clasificar en dos grandes tipos, que son datos de variables y datos de atributos. Estos dos tipos de datos se manejan de manera diferente y por lo tanto requieren distintos tipos de gráficas de control. Datos variables. Los datos variables son aquellos que se pueden medir de manera continua y tienen una escala numérica precisa. Estos datos reflejan características del proceso que se puede cuantificar con una unidad de medida, por ejemplo, los gramos, los litros, los milímetros, perdón, etcétera. Ejemplos de datos de variables: la longitud de una pieza, peso de un producto, temperatura de un horno, temperatura de ciclo de una máquina. Las gráficas de control para datos variables serían la gráfica R barra y R. Son utilizadas cuando se toma una muestra de tamaño pequeño, generalmente entre 2 y 10 unidades, y se mide la media X barra y el rango R de cada muestra. Gráfica barra y S, similar a gráfica X barra R, pero en este caso se usa la desviación estándar en lugar del rango, especialmente cuando el tamaño de la muestra es más grande, generalmente más de 10. Gráfica de control de la media, que es X. Controla el comportamiento de la media del proceso a lo largo del tiempo. Gráfica de control de la desviación estándar, S o R. Controla la variabilidad del proceso, indicando si la dispersión del proceso se mantiene dentro de los límites esperados. Datos de atributos. Los datos de atributos son aquellos que no son continuos y no se pueden medir con una unidad precisa, sino que se basan en la observación de características discretas. En lugar de medir la magnitud de una variable, los datos de atributos se enfocan en contar o clasificar elementos según su conformidad o no conformidad. Ejemplos de datos de atributos: números de defectos por producto en lugar de medir el tamaño del defecto, número de piezas defectuosas en un lote, inspección de una pieza como defectuosa o no defectuosa, porcentaje de producto defectuoso. Gráficas de control para datos de atributos. Gráfica P, proporción defectuosa. Se utiliza para monitorear la proporción de unidades defectuosas en una muestra. Esta gráfica es útil cuando se tiene una muestra grande y se desea conocer el porcentaje defectuoso del proceso. Gráfica NP, número de defectuosos. Controla el número de unidades defectuosas en una muestra de tamaño fijo. Es similar a la gráfica P, pero se basa en contar el número de defectuosos en lugar de proporción. Gráfica C, número de defectos por unidad. Controla el número de defectos en las unidades de producción donde se puede encontrar más de un defecto por unidad. Gráfica U, número de defectos por unidad variable, similar a la gráfica C, pero en este caso el tamaño de la muestra puede variar y por lo tanto se controla el número de defectos por unidad en función de la cantidad de unidades inspeccionadas. ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico? Bueno, las gráficas para datos de variables son más precisas y se utilizan cuando se muestra con una medición continua. Son útiles para controlar procesos en los que las características de la calidad se pueden medir con una escala numérica continua. Gráficas para los datos de atributos se utilizan cuando la medición no es continua o no se puede cuantificar con precisión, sino que se cuenta o clasifica la cantidad de efectos o unidades defectuosas. Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de datos que serían datos variables. Los ejemplos serían la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo. Aquí en gráficas de control tenemos X barra y R, X barra y S, XSR. Datos de atributos. Los defectos, piezas defectuosas, P, NP, C y U. ¿Ok? Aquí tenemos la elección del tipo de gráfica de control. Depende del tipo de datos que se tengan.
Si los datos son continuos, se utilizarán las gráficas para variables, mientras que los otros son discretos o clasificatorios, que son atributos, se utilizan las gráficas correspondientes. Estas herramientas son esenciales para asegurar que los procesos mantengan un nivel de calidad constante y detecten desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Y eso es lo que en la maquila siempre se tiene que estar cuidando. Tenemos aquí el control estadístico de proceso. El control estadístico de proceso, CEP, es una metodología que utiliza herramientas estadísticas para monitorear y controlar un proceso de producción o un servicio con el objetivo de asegurar que se mantenga dentro de los límites establecidos y cumpla con los estándares de calidad requeridos. Se enfoca en la variabilidad del proceso, ayudando a identificar y corregir las causas que podrían llevar a una disminución en la calidad del producto o servicio. ¿Cuáles son los objetivos del control estricto del proceso? Bueno, mantener el proceso bajo control, identificar si un proceso está funcionando dentro de los límites establecidos. Es decir, si la variabilidad del proceso se debe a causas comunes, que es una variabilidad natural, o a unas causas especiales, que son factores inusuales que alteran el proceso. Mejorar la calidad, reducir la variabilidad y mejorar la consistencia del proceso, lo que lleva a una mayor calidad del producto final. Prevenir defectos es identificar problemas antes de que causen defectos y minimizar el desperdicio o los costos asociados a la mala calidad. Optimizar el proceso, tomar decisiones informadas para ajustar el proceso y mejorar la eficiencia. Componentes principales del control estadístico del proceso son el monitoreo de la variabilidad. Los procesos siempre tienen una variabilidad que puede ser causada por diversos factores. El CEP busca distinguir entre la variabilidad natural común y la variabilidad causada por factores especiales o fuera de control. Gráficas de control son herramientas claves para el control estadístico. Permiten visualizar y analizar el comportamiento de las variables del proceso a lo largo del tiempo, indicando o identificando cualquier desviación o patrón anómalo. Métodos estadísticos. Se aplican técnicas estadísticas para evaluar la variabilidad, calcular promedios, desviaciones estándar, límites de control, entre otras métricas. ¿Cuáles son las principales herramientas de control estadístico del proceso? Bueno, gráficas de control son fundamentales para el CP. Estas gráficas permiten monitorear la evolución del proceso y determinar si está bajo control, si requiere intervención. Los tipos más comunes son gráficas de control para variables, como la gráfica X barra y R, que controlan la media y el rango del proceso. Gráficas de control por atributos, como la gráfica P, proporción defectuosa, o C, número de defectos por unidad. Histogramas ayudan a entender la distribución de los datos del proceso y siguen una distribución normal o presentan desviaciones. Diagrama de dispersión permite visualizar la relación entre dos variables y puede ayudar a identificar causas de variabilidad. Pareto es útil para identificar las principales causas de problemas, ayudando a priorizar las áreas de mejora de un proceso. Análisis de capacidad del proceso. Evalúa si un proceso tiene la capacidad de producir productos dentro de especificaciones. Se calcula mediante índices como el CP y el CPK. Tipos de variables en un proceso. Pues existe la variabilidad común, que es la variabilidad inherente al proceso, que ocurre de manera natural y es esperada. Se debe a factores constantes y no controlables, como la precisión de la máquina o pequeñas fluctuaciones en los materiales. Variabilidad especial es la variabilidad que proviene de unas causas externas inusuales. Esta variabilidad debe ser investigada y corregida, ya que puede ser el resultado de fallos en el equipo, cambios en los procedimientos o intervención humana no adecuada. ¿Cómo funciona el control estadístico de procesos? Bueno, definir el proceso y las métricas
Se establece qué aspecto del proceso se va a controlar. Por ejemplo, el tiempo de producción, el peso de un producto, la cantidad de defectos, recoger los datos. A partir de las muestras se recopilan datos del proceso en intervalos regulares. Estos datos se utilizan para calcular los promedios, la variabilidad y otros parámetros estadísticos. Trazar las gráficas. Bueno, los datos se grafican en las gráficas de control que incluyen una línea central representando el promedio del proceso, así como los límites superior y inferior del control. Análisis de los resultados. Si los puntos caen dentro de los límites de control y no siguen patrones inusuales, el proceso considera que está bajo control. Si se detectan puntos fuera de los límites, ya sea arriba o abajo, o patrones anómalos como tendencias o ciclos, se investigan las posibles causas especiales. Tomar decisiones. Bueno, dependiendo de los resultados que nos dé la gráfica, se toman decisiones para corregir el proceso. Si el proceso está fuera de control, se investigan las causas y se hacen ajustes para mejorar la estabilidad de tu proceso. ¿Cuáles son los beneficios de un control estadístico? Bueno, mejorar la calidad, permite identificar problemas antes de que los productos defectuosos lleguen a nuestro cliente, lo que mejora la calidad generada por el producto y confianza con nuestros clientes. La reducción de costos. Al detectar y corregir problemas rápidamente se minimizan los costos asociados a productos defectuosos, devoluciones o reprocesos o retrabajos. ¿Ok? Mayor estabilidad en el proceso. El control estadístico ayuda a reducir la variabilidad en el proceso, lo que se traduce en una mayor consistencia en la producción. Toma de decisiones basadas en datos. Las decisiones que se basan en información objetiva y precisa, lo que aumenta la confiabilidad del proceso de toma de decisiones. Cumplimiento de los estándares, que es algo muy importante. Ayuda a mantener el proceso dentro de los límites de especificación definidos, asegurando que los productos o servicios cumplan los estándares de calidad. ¿Ok? Ahí terminamos y empezamos con análisis de capacidad. El análisis de la capacidad del proceso es una técnica utilizada para evaluar la capacidad de un proceso de producción o servicio para cumplir con las especificaciones o requisitos de calidad establecidos. Su objetivo es determinar si el proceso tiene la habilidad para producir productos que estén dentro de límites de especificación de forma consistente y sin necesidad de estar ajustando frecuentemente. ¿Qué es la capacidad del proceso? Bueno, la capacidad del proceso se refiere a la capacidad inherentemente disponible en un proceso para producir producto dentro de las tolerancias o especificaciones establecidas. Es decir, evalúa si el proceso puede generar productos que cumplan con las especificaciones sin necesidad de ajustes o correcciones continuas. La capacidad se mide observando la variabilidad natural del proceso, que es la variabilidad inherente, y comparándola con los límites de especificaciones que se han definido por el producto o servicio. Indicadores clave en análisis de la capacidad del proceso. Los dos índices que más se utilizan son el índice CP, el índice de capacidad del proceso. CP compara el ancho de la especificación del producto con el ancho de la variabilidad del proceso. Se calcula como CP igual a USL menos LSL sobre 6 sigmas, ¿ok? Que USL es el límite de supervisión de especificación, LSL límite inferior de especificación y desviación estándar del proceso, variabilidad del proceso del sigma, ¿ok? La interpretación, un valor de CP debe de ser mayor o igual a 1, indica que el proceso tiene suficiente capacidad para producir dentro de las especificaciones. Ahora, si un valor de CP es mayor a 1, indica que el proceso no tiene capacidad para cumplir con las especificaciones. ¿Ok? El segundo es el índice CPK, índice de capacidad del proceso centrado. CPK mide no solo las variabilidades del proceso, sino también su centrado dentro de los límites de especificación. Considera la cercanía del promedio del proceso a los límites de especificación. Se calcula como CPK es igual al mínimo
de entre paréntesis de USL menos U menos LSL, 3 sigmas y 3 sigmas. La interpretación, la U es medida de proceso. La interpretación es un valor de CPK es mayor a 1.33, generalmente se considera un buen nivel de capacidad, indicando que el proceso está centrado y dentro de los límites de especificación. Si un valor de CPK es mayor a 1.33, indica que el proceso puede estar fuera de control o no está centrado adecuadamente, lo que puede resultar en productos que nos salgan defectuosos. Pasos para realizar un análisis de capacidad del proceso. Primero, hay que definir los límites de especificación. Determinar los límites superiores e inferiores de especificación. Estos límites son definidos por los requisitos del cliente o las normas de calidad. Recoger los datos del proceso. Recoger una cantidad representativa de datos sobre el proceso, lo que generalmente incluye mediciones, características críticas del producto o del proceso. Por ejemplo, dimensiones, peso, tiempo de producción, etc. Ahora, calcular la desviación estándar. Estimar la desviación estándar del proceso a partir de los datos obtenidos. Esto indica la variabilidad del proceso. Calcular los índices de capacidad CP y CPK. Usar las fórmulas para calcular los índices CP y CPK, los cuales se utilizan para evaluar la capacidad del proceso. Interpretar los resultados. Comparar los resultados obtenidos con los valores aceptables de la capacidad del proceso. Usualmente se espera que el CP sea mayor o igual a 1 y que el CPK sea mayor o igual a 1.33. Si los índices de capacidad son bajos, se puede necesitar realizar ajustes en el proceso para reducir la variabilidad o centrar mejor su proceso. Pasamos a beneficios de capacidad del proceso, de análisis de capacidad del proceso, que es mejorar la calidad, que permite identificar y corregir problemas de capacidad antes de que se conviertan en defectos. Reducción de desperdicios, minimizar la cantidad de productos defectuosos, reduciendo costos de proceso y desecho y devoluciones. Optimización del proceso. Proporciona información valiosa sobre cómo ajustar y mejorar el proceso para alcanzar niveles de calidad muy altos. Cumplimientos de estándares. Ayuda a garantizar que el proceso cumpla con las especificaciones y requisitos de nuestro cliente, que eso es muy importante, es lo que toda maquila busca para tener más ventas. Nosotros ya pasamos les dimos como una explicación de cuáles son los de gráficas de control y CPK y todo. Entonces ahorita vamos a hacer unos ejemplos, ¿verdad? De gráficas de control para variables gráficas de XR. Aquí tenemos un ejemplo que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Se tiene que realizar una gráfica con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. ¿Ok? Entonces empezamos aquí, nos están proporcionando ya los datos que se tomaron, como le estaba diciendo, los datos de 125 días, 5 máquinas y 625 lecturas. Aquí estaban 625 lecturas, ¿ok? Ok. Ahora nosotros, para hacer una gráfica de control, nos vamos a estadísticas, sección estadística, luego gráficas de control, luego gráficas de variables para sus grupos y luego X barra, ¿ok? Le damos Enter y nos va a aparecer esta otro cuadrito en donde nosotros vamos a seleccionar temperatura, en este cuadro temperatura. Y el tamaño de su grupo nos está diciendo que son 5 máquinas, ¿ok? Entonces le ponemos 5 y le ponemos a aceptar. Cuando le ponemos a aceptar ya nos sale la gráfica. Ahí se dan cuenta que ya nos está dando la gráfica de X barra de temperatura. Sí, aquí por este lado nos está diciendo la media de la muestra. Aquí nos está dando el límite superior a 26.945, el límite superior 22.688, ¿va? Entonces aquí nos está dando las muestras que están tomando. En el otro que es, y aquí nos está dando las medias de la media. Las medias de la media, que es igual a 24.816. Igual la otra que es rangos de la muestra,
Aquí nos está dando la media del rango de las muestras y aquí nos da los límites superior y límites superior, ¿ok? De una gráfica XR, ¿ok? Tenemos otro ejemplo donde una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, o sea que la presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control. Se va a realizar una gráfica igual XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750 datos, ¿no? De 125 días. Y aquí están los datos. Aquí están los 750 datos que se tomaron, ¿sí? Y aquí están. Y para hacer, aquí están los datos, ya para hacer la gráfica. Entonces vamos igual a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables y X barra. ¿Sí? Le damos Enter y nos vuelve a aparecer este otro cuadrito donde nosotros tenemos que seleccionar succión, presión del vacío y el tamaño de los grupos, que son 6 máquinas que se tomaron, ¿no? Y aquí nos vuelve a dar ya la gráfica. Aquí se dan cuenta, la gráfica se está saliendo un punto, aquí nos está indicando por lo que se está saliendo. Ahí ya hay algunos problemas, hay problemas con esto. Aquí nos está dando la media de la muestra, nos está dando las medias de la media, el límite superior, el límite inferior, igualmente con el rango de las muestras. Aquí la media de los rangos, el límite superior, límite inferior. Ahí está la gráfica de barras de succión de presión al vacío. ¿Ok? Tenemos un ejemplo ahora con XS, gráficas XS, de gráficas de control para variables, donde una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Entonces aquí pueden realizar una gráfica, por supuesto, XS, con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomó una temperatura de 25 máquinas y se tomaron un total de 1,250 muestras. Aquí tenemos muestras sueltas, pero aquí están todas las muestras, ¿ok? De ahí, nosotros nos fuimos otra vez se saca igual exactamente que nosotros, se checa, nos vamos a igual a gráficas de control, gráficas de variables, subgrupos, en vez de ahora que sea X barra, nos vamos a X barra S, ¿ok? Entonces ya nos sale este cuadrito donde nos está dando, vamos aquí a poner temperatura, seleccionamos temperatura y se nos va a poner aquí 25, porque son 25, le están diciendo que son en 25 máquinas, ¿ok? Y ya le ponemos 25 máquinas y le damos a aceptar y ya nos está dando nos está dando la X barra S, donde se encuentra también fuera este valor, y nos está dando la media de las muestras, media de la media de las muestras, límite superior, límite inferior. Y aquí nos da la desviación estándar de la muestra, aquí nos da la S, la media de la S, y nos está dando límite superior y límite inferior, ¿ok? Tenemos otra gráfica de XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión de la presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje que están bajo control y realizar también una gráfica XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos y aquí los estamos viendo. De 30 días en 25 máquinas, ¿ok? Y aquí están 30 días en las 25 máquinas, ¿ok? Entonces igual, nos vamos igual que aquí arriba, nos vamos a gráfica de control, gráfica de variable, en vez de X barra, pues X barra S, estándar, ¿ok? Entonces, ok, ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos ahí igual, los 25, y ya nos va a estar dando de la gráfica XS de succión de presión de vacío, ¿ok? Aquí igual nos da la media de la muestra, nos está dando la media de las medias, el límite superior, el límite inferior, y aquí nos está dando la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Las media de la desviación estándar, límite superior y límite inferior. ¿Ok? Y con eso es todo hasta el momento y muchas gracias por su atención. Es mi reporte.